Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elian Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista vía Zoom de Foro Jurídico de los jueves, y aprecio mucho a todos los que se van conectando poco a poco, que nos estén, pues no podemos decir sintonizando porque no es radio, nos quedamos con la idea del radio, pero que estén activos con nosotros siguiendo esta importante transmisión, que es parte del objetivo de nuestra revista de Foro Jurídico, estar difundiendo los hechos más relevantes del mundo jurídico, difundir todos los temas vinculados con el derecho y con el ámbito jurídico, los fenómenos del ámbito jurídico. Y bueno, pues hoy también le damos la bienvenida y le agradecemos su participación a nuestro querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestra siempre erguida Facultad de Derecho, de nuestra alma mater, a muchos de los que estamos aquí presentes y hoy conectados. Gracias, Raúl, por sumarte con nosotros esta tarde para platicarnos sobre los desafíos de la educación superior en esta compleja y difícil etapa de la pandemia. Muchas gracias, Elías. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Gracias por invitarme. Bueno, pues ha sido, la verdad, para todos un fenómeno pues muy difícil del COVID-19, que no es solamente un problema de México, es un problema del mundo. Y como bien tú comentas en varias de tus artículos, de tus participaciones, pues más allá de los grandes problemas que ha traído esta pandemia, de los fenómenos de salud, de los fenómenos económicos, de los fenómenos sociales, pues también hay uno muy importante que a veces no se toma en cuenta, a veces se soslaya, que es la crisis que se ha generado en una actividad tan importante como es el de la educación. Y bueno, yo le he venido dando seguimiento a tus participaciones, a tus artículos semanales en Excelsior, y tú has seguido una línea muy interesante de los diferentes aspectos que ha generado esta pandemia en el fenómeno de la educación. Y pues eso fue lo que me motivó a que te invitara a este programa, porque en realidad son muy importantes. Así es que, Raúl, te agradezco mucho esta participación y decirte que nos gustaría mucho pues, que nos comentaras esta importante, para empezar a manera de introducción, esta importante actividad que ha tenido nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, enfrentando paso a paso los desafíos que ha tenido la pandemia, el COVID-19, en nuestro país, aunque tú bien lo dirás sobre la marcha, que no es un fenómeno privativo de México, ¿no? Yo soy profesor de la UNAM y me tocó vivir en el semestre pasado como de repente, de la noche a la mañana, pues tuvimos que dejar de ir a las aulas, y que todos teníamos temor de que se pudiera perder el semestre. Sin embargo, no se perdió el semestre, salió adelante y con toda oportunidad siguió el siguiente semestre, que es en lo que estamos ahorita. Así es que pues me gustaría que nos empezaras a platicar sobre estos fenómenos, Raúl. Déjame, antes de que inicies, platicarle a nuestro auditorio, ya se nos han ido poco a poco sumando, que nuestro entrevistado el día de hoy es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la UNAM, tiene también un doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca en España, varios estudios de posgrado, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que hoy es en segunda instancia o para un segundo periodo recién electo por la Junta de Gobierno, director de nuestra facultad. Es autor de varias obras, es profesor de Derecho Constitucional y de otras materias de Poder Legislativo y otras en la licenciatura y en el posgrado, y ya ha desempeñado también importantes cargos en la administración pública. Ha sido oficial mayor, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, y también es notario público con licencia de su natal Veracruz. Y ahora, bueno, pues tenemos el privilegio, quienes somos profesores de la UNAM y compañeros de Raúl, que esté
encabezando los esfuerzos de la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Adelante, Raúl, por favor. Muchas gracias, Elías. Pues mira, como bien has dicho, para los que somos estudiosos de las ciencias sociales y de la política y de la economía, la pandemia vino a ser lo más globalizado de las cosas que se podía haber imaginado los académicos y la sociedad. Resulta que la pandemia vino a ser un fenómeno mundial y que demostró que la globalización, al mismo tiempo que se nos había vendido como que era el futuro de la humanidad en la organización internacional, pues falló porque los países, sobre todo los poderosos, en lugar de actuar de manera globalizada para que el mundo estuviera haciendo un frente común a la pandemia, pues resulta que cada quien empezó con sus decisiones nacionales, a veces hasta nacionalistas. Algunos países cerraron sus fronteras, cada quien empezó a emitir las medidas que creo que puede, y realmente, en lugar de que la Organización Mundial de la Salud estuviera siendo la directora de orquesta, pues hemos visto cosas tan especiales como que Estados Unidos a la mitad de la pandemia amenaza con salirse y con dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud, y los caprichos de la globalización. Fíjate, los dos países que hoy parece que son las grandes potencias, pues el virus sale de China y el país al que más daño le ha hecho la pandemia es Estados Unidos, pero así estamos. La UNESCO ha Y llegado los a, que tienen las economías más sólidas, paradójicamente, ¿no? y que se supone que tenían también un desarrollo tecnológico muy importante. China detuvo la pandemia, pero pues a lo mejor más con los recursos de la época comunista, en donde hizo medidas draconianas que impidió que la gente saliera y rápido lo combinó y lo combatió. Y los países democráticos que no pueden violentar los derechos humanos, que han tenido que ir haciendo medidas graduales, pues entonces ahí la pandemia vino más duro. Y en Estados Unidos, donde el presidente se burlaba y se sigue burlando de la pandemia, no se puso el tapabocas Tapabocas. nunca, no suspendió las actividades masivas ni en campaña, a pesar de que ha habido más muertos en Estados Unidos por la pandemia que todas las guerras juntas de Estados Unidos. Y aún así, pues hoy podemos decir que la pandemia sí contagió y sí se llevó a Donald Trump, porque parece que es inevitable que el 20 de enero habrá un nuevo presidente en Estados Unidos. Y si uno analiza cómo estaba posicionado Trump antes de la pandemia, pues podemos decir que sí lo contagió el virus y que sí acabó con él. Así que bueno, la UNESCO ha dicho algo que es muy preocupante. Primero, destacar que uno de los fenómenos más afectados por la pandemia, casi te podría decir que de los que más ha sido universalmente afectado, es la educación. Se calcula que hay más de 1.000 millones de jóvenes que no están yendo a tomar clases de manera presencial. Es decir, las escuelas sí cerraron de manera colectiva, generalizada en todo el mundo. En algunos casos en Europa empezaron a reabrirlas, pero los rebrotes están nuevamente obligando a que en su generalidad la mayor parte de los jóvenes estén tomando clases a través de herramientas tan sensacionales como esta que estamos usando hoy. Y alerta, pues, que la pandemia vino a hacer, a desnudar algo que ya sabíamos, pero que no se vea tan crudo, que es la desigualdad social. Hoy por hoy, más del 60% de los jóvenes no tienen todas las posibilidades económicas de recibir una educación a distancia en el mundo óptima, por carecer de los hardware, como dicen, las herramientas, las computadoras, las tabletas, o de no tener acceso al Internet. Afortunadamente, en nuestra casa de estudios, que está ubicada en el campus de Ciudad Universitaria, en la capital, el problema, no, desde luego, no es en esas proporciones. Estamos hablando nosotros de que la proporción de jóvenes que están dejando los estudios o que los están suspendiendo o que están teniendo problemas de conectividad o de falta de herramientas
es muy residual comparado con lo que pasa en la educación a todos los niveles del mundo. Y afortunadamente, como bien lo dices, nuestra facultad en el 19 de marzo, que fue el último día que fuimos presencialmente, empezamos a migrar a dar clase en este sistema nuevo que yo he llamado sistema presencial a distancia, porque tú sabes que la facultad tiene desde hace muchos años una licenciatura a distancia. Somos la carrera y somos la facultad que más alumnos atiende en la UNAM a través del sistema de educación a distancia. Raúl, Eso que parece... ¿por qué no nos das las cifras de la facultad? Que eso a mí siempre me impacta, aunque estoy tan familiarizado con ella, pero me impacta, bueno, por mucho somos la Facultad de Derecho, la de la UNAM, nuestra facultad, la más grande del país, pero bueno, se ha posicionado mucho y con tu liderazgo al frente mucho más. Coméntanos un poco esas cifras y cuántos somos en la Facultad de Derecho. Mira, la carrera de Derecho sigue siendo la carrera más demandada de la sociedad hacia la UNAM. Si nosotros sumamos los estudiantes de Ciudad Universitaria con los que están en la FES, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de Aragón, somos la carrera más demandada y que más atiende. O sea, parece mentira, pero la carrera de Derecho sigue siendo una de las más preferidas por los jóvenes. Nosotros en Ciudad Universitaria tenemos un universo casi de 15,000 alumnos, incluyendo los 8,000 alumnos del sistema tradicional, presencial, más 3,000 alumnos que dan clase en el sistema abierto los sábados, unos 2,500 alumnos en el sistema a distancia y los demás son los del posgrado. Entonces, en total somos una comunidad de casi 15,000 alumnos, 1,500 profesores y 300 trabajadores. Es toda una sociedad muy, muy complicada porque ahí pues todos, el que menos destaca o el que menos sabe, pues es abogado. Así que imagínate poder coordinar una comunidad tan grande, tan compleja, pero al mismo tiempo tan maravillosa como la nuestra, en donde hay profesores tan destacados como tú. Fíjate, Ese es el caso. déjame hacer un comparativo que siempre me gusta hacerlo porque yo he participado en muchos eventos, diplomados, en fin, en una de las escuelas de derecho también muy prestigiadas del país, que es la Escuela Libre de Derecho. Entonces, tú has hablado de 15,000 estudiantes con todas estas modalidades y esta prestigiada escuela que es la Libre de Derecho, pues creo que no tiene más de 500 alumnos cada semestre, ¿no? Para ver la gran diferencia de lo que es el Mira, universo de nuestra facultad. si no han variado, hoy tuvimos una reunión de la Asociación para la Excelencia Académica, soy muy buen amigo de Ricardo Silva, el rector, a quien le mando un saludo. Si no han variado, no reciben ni 400 cada generación, y yo creo que al final terminan toda la carrera, porque es una escuela muy exigente, alrededor de unos 50 alumnos. Entonces yo, cuando estamos en estos debates, les digo, bueno, pues está muy bien. Si 50 alumnos no te quedan bien, pues los esculpen, pues claro que salen sensacionales, ¿no? Le digo, para Claro. mí es un grupo de los de la facultad. Son visiones distintas, son formas distintas también de concebir la educación. Hoy por hoy las exigencias de la educación te dicen que tú no puedes tener un nivel de deserción tan alto porque algo tienes que revisar. Así que nosotros estamos siempre tratando de activar estas cosas. Pues mira, ese sistema a distancia que nosotros dábamos vino a ser una ventaja al final, porque muchos profesores de la facultad dan clases en los dos sistemas o en los tres sistemas. Dan clase entre semana o van los sábados o toman una clase más o dan una clase más a distancia. Entonces eso ayudó. Teníamos muchos profesores que sabían trabajar a distancia en computadora. Eso fue un hándicap a favor. Y luego, hace 4 años, yo saqué un acuerdo del Consejo Técnico de que los alumnos del sistema escolarizado pueden tomar materias los sábados o a distancia.
Esto lo hicimos para ayudar a los jóvenes que trabajan. El 65% de los jóvenes que entran a nuestra facultad vienen de familias de escasos recursos. Y es una carrera profesionalizante que casi al momento que entras a trabajar, puedes empezar a ocuparte en el gobierno o en los despachos o en las notarías. Y nosotros nos dimos cuenta de que esto ayudaba mucho a que los jóvenes aumentaran su eficiencia terminal y no se sintieran angustiados, porque pues las distancias que hay para llegar a Ciudad Universitaria y trasladarse a su trabajo son muchas. Entonces, hay jóvenes que vienen a tomar clase a las 7 de la mañana y vienen de Catepec o vienen de algún otro municipio conurbado y hacen 2 horas y media de camino. Entonces, nosotros le dimos esta facilidad a los jóvenes, así que teníamos aproximadamente 3,000 alumnos que ya habían tomado clase en los sistemas a distancia o abierto. Esto facilitó que la migración fuera casi inmediata. Y luego los profesores como tú, que siempre estamos acostumbrados a reaccionar, se crecen al castigo. La comunidad de la facultad es mucho más solidaria y mucho más entrona cuando hay crisis. Acuérdate cuando ha habido esas huelgas en la universidad, que hemos dado clases extramuros y que la comunidad se distingue de participar en ello. Pues aquí no fue la excepción. Empezamos con el personal a distancia, asesorar a los profesores, sobre todo a los de edad avanzada, a que supieran usar estas herramientas. La UNAM tenía mucho tiempo de venir invirtiendo en estas aulas virtuales y ahí estaban subutilizadas, y en el momento que llegó la pandemia, pues resultó que la Facultad de Derecho fue la número 1 en demandar las aulas virtuales, y pudimos terminar el semestre exactamente en el mismo tiempo que estaba previsto. Y la gente me dice, no, pero ¿cómo puede ser eso? Por lo menos han de haber tardado 2 o 3 semanas o un mes en aprender. Les digo, sí, nada más que con la pandemia se perdió el tiempo y nadie salía los sábados y los domingos de sus casas, no hubo Semana Santa, no hubo días festivos. Entonces el tiempo que se perdió en la transición de los primeros días, los maestros los fuimos recuperando y el programa se terminó en tiempo y forma. No necesitamos la extensión del calendario y empezamos nuevamente nuestro semestre, y ahorita estamos funcionando con cosas que nos llaman la atención, Elías. Traemos un porcentaje de asistencia y de puntualidad superior al 92%. La gente está, los profesores y los alumnos se conectan a su horario, no faltan, no tenemos problemas de ausentismo, no tenemos retardos, está funcionando. Casi te diría que la comunidad se está acostumbrando a esta nueva realidad, porque cuando hablan de la nueva realidad, le digo, no, a ver, esta es la nueva realidad, ya tenemos 8 meses. A lo que tenemos nosotros que prepararnos, y este es el primero de los mensajes, es a idear cómo va a ser la nueva realidad cuando termine la pandemia. Porque cuando termine la pandemia, las cosas no pueden, nadie puede estar pensando que ojalá se termine la pandemia para regresar las cosas como se hacían antes. Esa es una mala manera, poco siliente de entender lo que está pasando. La pandemia nos ha puesto a trabajar muchas cosas difíciles, pero nos está enseñando, por ejemplo, que gracias a estas herramientas podemos tener actividades internacionales muy fácil, muy baratas. No tenemos que tener los problemas de los boletos, de los viáticos, del tiempo. Tuvimos un congreso internacional penal de 2 semanas durante el periodo intersemestral, porque mientras la UNAM alargó su semestre, nosotros seguimos trabajando para que la comunidad estuviera ocupada y no preocupada en la pandemia, porque el problema es que si la gente no tiene qué hacer, pues entonces el encierro es peor, y el problema psicológico que se está generando con la pandemia es muy importante. Entonces, nosotros hemos hecho una actividad extracurricular permanente. No hubo un día entre semestre y semestre que la facultad no tuviera eventos, presentaciones de libros, congresos. Y ese congreso penal tuvo en 2 semanas 2,700,000 vistas en Facebook.
Eso es algo que nunca hubiéramos podido imaginar ni aspirar en las condiciones normales. Entonces, cuando regresemos, los eventos que siga haciendo la facultad tendrán que ser en la doble modalidad. A lo mejor volver a nuestros auditorios tan añorados, nuestra aula magna, pero siempre transmitiendo al mismo tiempo en estas redes que permitan también que la sociedad que está abrevando, que se está alimentando del conocimiento, pues siga haciéndolo una vez que volvamos a las actividades normales. Nos llegan correos y nos dicen, qué bueno que la universidad está abierta a toda la ciudadanía y que sabemos lo que dicen allá en Ciudad Universitaria, en sus auditorios, y lo estamos viendo. Hoy por hoy, que estamos transmitiendo en tus redes, pero también en la página oficial y de la Facultad de Derecho, la cantidad de personas que nos ven son muy superiores a los programas que existían antes de la pandemia. Fíjate, Raúl, eso que comentas ahorita es muy interesante porque qué bueno que nuestra universidad, nuestra facultad estaba ya pues un poco preparada con esto que tú ya explicaste, pero bueno, indudablemente que en esta globalización de la que hablabas, esta paradójica globalización que se está dando con la pandemia, pues la manera de educar, sobre todo en la educación superior, pues ya llegó para quedarse, ya el tema de la digitalización de las herramientas, pues ya, como tú bien dices, para nosotros también es más cómodo y para los alumnos es muy cómodo no tener que trasladarse 2 horas, pues también para los profesores es muy cómodo desde la comodidad de nuestras casas estar con nuestra computadora, aprendiendo nuevas técnicas, en fin, pero también es muy cómodo y nos hemos ido habituando. Yo, por ejemplo, con este ejercicio de difusión de la cultura jurídica, que es este programa que lo teníamos antes en el radio, el derecho al alcance de todos, pues hemos tenido más audiencia, más, yo, aunque no hay mucha actividad social, la gente me llama por las redes y están atentos y se difunde mucho esto, la verdad todos estamos muy contentos. Pero yo lo que quisiera comentarte y preguntarte un poco en ese sentido es que estos grandes avances que se están teniendo con ir a la vanguardia con las nuevas tecnologías, con los retos que nos está poniendo en temas de educación superior, en enseñanza del derecho, la pandemia, pues nos ha ido empujando a que se estén preparando a los juristas en la era digital, que es un artículo muy interesante que también tú publicaste en Excelsior, y cómo nos explicas que, bueno, la administración de justicia, la impartición de justicia, la procuración de justicia, pues han tenido que cambiar. Y ahora estas herramientas, tuvimos casi 4 meses cerrados los tribunales, en fin, ahora como con estas herramientas, los jóvenes abogados, los estudiantes, han tenido que ir hacia nuevas y más modernas pues modalidades en el ejercicio del derecho, por ejemplo, los medios alternos de solución de conflictos, por ejemplo, las audiencias digitales, tantas cosas que de repente estamos innovando en la impartición de justicia. Y la Facultad de Derecho pues, está generando estos modelos. Mira, la verdad es que la pandemia, si tú has leído un poco a Malthus y a algunos otros especialistas que hablan de estos, de que los fenómenos llegan por algo, pues pareciera que es una reacción de la naturaleza para enseñarle al ser humano lo mal que estábamos haciendo las cosas en el mundo. Es decir, está comprobado que ha mejorado la calidad del clima, está comprobado que los ríos están más limpios, está comprobado que las especies se están regenerando ahora que el ser humano está resguardado y no está apoderado del planeta de una manera irracional. Y en la justicia es uno de los temas en donde más vino la pandemia a demostrar qué mal estaba organizada las sociedades. Mira, nosotros hemos estado siendo precursores de la mediación y los medios alternativos. Y todo el mundo dice, ay, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero a la hora de que los quieres realmente echar a andar, los presidentes de los tribunales no creen en ella, siguen así como los niños agarrando el balón y no lo quieren soltar. Sin embargo, hoy por hoy está comprobado que litigar
que tratar de judicializar todos los problemas es un error. Mira, nosotros hicimos, antes de hacer el nuevo plan de estudios que cambiamos ahora, de formar abogados litigantes y pleitistas como nos formaron a nosotros, a ser abogados mediadores y conciliadores que sepan litigar, pero que entiendan que el litigio es el último de los requisitos o el último de los recursos que hay que agotar para solucionar un problema. Si nosotros juntamos en un gran costal todos los juicios federales y locales de las 32 entidades, todas juntas, y las sumamos, el 40% de todos esos juicios son de origen familiar, un 30% de carácter civil y el otro 30% todas las demás, amparos laborales, administrativos, todo lo demás, penales. ¿Qué quiere decir? Que la justicia del país está congestionada, constipada, con conflictos entre familiares, ex socios, vecinos y ex amigos. ¿Qué quiere decir? El tejido social lo tenemos fracturado. La mediación y la conciliación te permiten que a veces esos conflictos se resuelvan y que vuelvan a tener a lo mejor alguna interacción, si son comerciantes o si son familiares, que pues está bien, se divorciaron, pero en lugar de que tengan un pleito terrible, puedan seguir cumpliendo con su papel de padres, sin haber dañado tanto las relaciones familiares. Y eso, finalmente, lo que hay que insistir es que el tejido social hay que tratar de cuidar que no se rompa de esa manera. Y hoy por hoy, si tú quieres hacer un litigio, pues para presentar la demanda y para que te den fecha, y para que puedas tener una audiencia, si no me equivoco, debe tardar meses, porque de por sí la justicia ya estaba congestionada y con los meses que cerró la pandemia no quiero pensar el enorme rezago que tienen los tribunales. Entonces, esto a mí me preocupa mucho y nos está llevando pues a entender que estas circunstancias enseñan que los conflictos de la sociedad no deben todos ser litigiosos, que se tienen que ir resolviendo. Y hoy por hoy los tribunales están teniendo que tecnificar con tecnologías los procesos y ya empieza a haber oficialidad de partes por medios electrónicos, te pueden recibir escritos si tienes cita, ya hay audiencias por estos medios de comunicación, ya se pueden celebrar algunas audiencias con la presencia de las partes a través de estas maravillosas herramientas. Así que yo creo que cuando termine la pandemia, también la organización de los tribunales no podrá regresar a ser lo que era. Veo que se ha suspendido la transmisión. ¿Es correcto? ¿Estamos en contacto? Ya regresas. Bueno, discúlpenme, no sé si ya de repente... Yo me seguí platicando cuando vi No, que qué te bueno. saliste como si estuviéramos en un canal de televisión en vivo, en lo que regresabas. Así que Pues sí, la última frase es, cuando termine la pandemia, sería ilógico que los tribunales regresaran o pensaran que van a regresar a hacer las cosas tan mal como estaban. claro. Finalmente tendrán que seguir trabajando con estas tecnologías para poder acercar el ideal de que la justicia tiene que ser pronta y expedita, porque pues Claro. hoy no lo es. Pues una disculpa porque de repente se me fue el internet y es la primera Sí, vez que sucede, pero sucede bueno, todo el día. suele, siempre tenemos alguna nueva. Oye, Raúl, yo quisiera que nos comentaras un poco sobre este tema de uno de tus colaboraciones en Excelsior, cuando hablas de la pandemia, la educación y pues los grandes problemas, las grandes crisis a nivel mundial que esto viene generando, sobre todo cuando haces una reflexión de cómo pues la educación obviamente es la palanca del progreso, del desarrollo, y como ya veníamos teniendo no solamente en la región, en México, problemas de inseguridad, atraso económico, de desempleo, y de repente se nos
viene a complicar el panorama con esta pandemia que genera deserción en el tema de la educación, y que la educación al final de cuentas pues es la herramienta que nos permite paliar estas desigualdades y estos problemas que tenemos los países emergentes. Entonces, bueno, pues la Naciones Unidas ha estado muy atenta a este fenómeno, tú ya lo comentabas, pero me gustaría retomar las 4 recomendaciones que tú señalas en este artículo sobre cuáles son lo que deben actuar, cómo deben actuar los estados, en qué renglones para enfrentar esta crisis, esta catástrofe directamente en el tema de la educación. La primera es reabrir las escuelas en cuanto la pandemia lo permita. Permita. No obstante que estos nuevos instrumentos de las nuevas tecnologías son muy positivos, siempre se requiere abrir las escuelas, el contacto con la gente, en fin. El segundo, brindar atención prioritaria a la educación en las decisiones futuras del financiamiento, o sea, los presupuestos destinados. Y aquí me gustaría que hicieras un comentario sobre el presupuesto que se acaba de aprobar, que tú das unas cifras muy halagadoras de que no nos mermó en educación, no obstante que la prioridad es la salud. Afortunadamente en educación no se nos mermó. El tercero, dirigir la acción hacia aquellos núcleos sociales a los que les es más difícil que les llegue precisamente educación a los grupos vulnerables. Y 4, construir el futuro de la educación sobre métodos de enseñanza más flexible, con estas tecnologías digitales y la modernización de los planes de estudio frente a estas nuevas condiciones. Un poquito, bueno, estoy retomando cosas que tú nos dijiste en este artículo, que me parece de la mayor importancia y trascendencia en esta nueva globalización de los fenómenos. No, pues hiciste una muy buena síntesis. Mira, la UNESCO, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas en materia de educación, ha alertado lo que puede llegar a producir y que puede, ojalá que no llegue a vivir una catástrofe generacional, en donde la generación de jóvenes a las que les afectó la pandemia, si los estados no reaccionan de manera adecuada, muchos de ellos van a ver interrumpida su proceso educativo. Y aquí hay que insistir en una cosa, mira, hasta que la Constitución Mexicana de 1917 hizo como la concepción de los derechos sociales, esto es, entre ellos la educación, que para mi gusto es el más importante de ellos, porque pues el derecho del trabajo y el derecho de los campesinos era muy, muy importante hace un siglo, pero hoy por hoy, pues esos temas ya son marginales comparados con el tema de la educación. Hasta antes de que la educación fuera una obligación del Estado impartirla a todos, la educación era exclusivamente un privilegio de las élites económicas, de la monarquía, de la aristocracia, de la iglesia. Eran los más altos dignatarios, los hijos de los ricos, los hijos de los aristócratas, de los monarcas, los que tenían acceso a la educación. Y a partir de que ya la educación se convierte en un derecho social, pues empezamos a encontrar que es, además de todo, una palanca de desarrollo, pero un derecho humano muy importante. Entonces, la UNESCO dice, cuidado con estas cosas, con que los gobiernos se distraigan y pierdan de vista que el capital humano es el más importante de los recursos de cualquier organización, sea un Estado o sea una sociedad. Y que si no se cuida este capital, va a ser una generación que lejos de evolucionar y de progresar, puede tener procesos involutivos. Entonces lo que te dice es, en cuanto puedan regresar, regresen. ¿Por qué? Pues porque es muy importante. No hay manera de sustituir la relación personal de un maestro con los alumnos. Eso es algo que está comprobado y nadie se puede atrever a decir que esto llegó para quedarse y que ya las escuelas tendrán que ser así. No, la relación maestro-alumno es insustituible porque no solamente es la transmisión de los conocimientos, sino la relación personal
Yo creo que todos recordamos algunos maestros que fueron de nuestra vida claves, algún maestro que después de haber sido nuestro profesor fue a lo mejor nuestro tutor, el que fue nuestro padrino de bodas, el que nos dio la primera recomendación, el que nos dio la beca, el que nos aconseja, que se convierten después de profesores de clase en maestros de vida. Y Claro. la relación que se tiene y el proceso de formación que tienen los alumnos de ir a la escuela, y sobre todo si tienen el privilegio de ir a una universidad como la UNAM, en donde puedes tener en el mismo salón al hijo de un presidente o expresidente y al de un obrero o un campesino, y te enriquece esa relación, es parte del proceso formativo, no es nada más recibir el conocimiento así como con un catéter, ¿no? Sino parte de la formación es ir a la escuela. Entonces, la UNESCO dice, en cuanto sea posible, hay que reabrir las escuelas sin que haya riesgo. La otra es decir, no se distraigan, porque la pandemia va a dejar efectos económicos devastadores. No puede ser el pretexto de atender los problemas de la pandemia el que justifique quitarle dinero a la educación, porque dejarían de estar invirtiendo en el capital más importante, que es el humano. O sea, gastar en educación no es un gasto, sino una inversión. La otra es que la pandemia nos enseñe a tener procesos educativos híbridos. O sea, fíjate, nosotros estábamos batallando cómo hacerle, pues para que los alumnos puedan ir a una audiencia, por ejemplo, a aprender el sistema penal acusatorio. Bueno, pues hoy podemos transmitir una audiencia en vivo, mandas a un trabajador a la audiencia, la transmites, pides permiso, la transmites, y los alumnos la pueden estar viendo de manera remota desde sus casas o de sus cosas. O la grabas y después la editas y la pueden ver de manera directa o asincrónica, como lo estamos haciendo ahora. Es decir, la educación ahorita ya estamos rompiendo el mito de la sincronía, de que el profesor se conecta a las 7 de la mañana y a las 9 termina, y el que no lo vio, pues ya se la perdió. No, fíjate que nosotros hicimos, con la colaboración de los colegios, estamos grabando las clases, los temarios están grabados, y entonces tenemos una videoteca. Entonces, si el alumno que toma clase con Elías Huerta a las 7 no la pudo tomar, pues en la noche o el sábado o cuando tenga Wi-Fi, entra a la biblioteca y ve esa clase, a lo mejor no con Elías Huerta, pero con un gran profesor, porque son profesores escogidos por los colegios, y de manera sincrónica van a tomar el conocimiento. Y de la misma forma estamos poniéndoles a su disposición la enciclopedia jurídica, esta que sacamos en la facultad. Por RUA la hizo por vía electrónica, y los alumnos no pueden ir a la biblioteca, pero pueden desde sus casas entrar, consultar la enciclopedia. Es un desarrollo tecnológico maravilloso, donde se quedaron ayer, mañana vuelven a aprender, y ahí está señalado, y lo que subrayaron lo guardó. En fin, eso es lo que te dice la UNESCO que tienes que hacer, de lo que estamos aprendiendo, de las cosas positivas que hemos comentado, esas no perderlas, sino incorporarlas a los procesos educativos. Y sobre todo, pues lo importante de todo es no perder de vista, pues que hay muchas personas que no tienen todas las herramientas y que merecen una oportunidad para no quedarse atrás. Nosotros conseguimos donativos por ejemplo, el Club de Rotarios nos donó 600 tabletas que están prestadas en comodato a los alumnos que ya sabíamos que tenían problemas económicos. Están por llegarnos otras 1000 que conseguimos de otro donativo y compramos, y estamos tratando de que el que no puede conectarse en las clases porque no tiene internet, o porque en su casa tiene 3 hermanitos y hay una computadora y se tienen que estar prestando las cosas, o el internet les falla como nos falló ahorita, pues que puedan tener posibilidades asincrónicas y posibilidades solidarias de que no se quede atrás. Lo que te dice la UNESCO es: no permitas que los sectores menos favorecidos se queden atrás por la pandemia, porque eso sería una catástrofe. Sería fallar a esto que apenas tenemos un siglo de estar logrando, de que la educación sea un derecho humano
porque finalmente es un factor que te permite un verdadero elevador social. Y como tú dices, no solamente es un derecho humano, porque así lo prevé la Constitución, sino es también un instrumento de justicia social y más ahora que nunca. Fíjate, yo quisiera retomar, me gusta mucho cuando leo tus colaboraciones en Excelsior, que terminas con una frase de algún famoso, de algún estudioso, en fin, y voy a retomar tres a propósito de la educación de diferentes participaciones tuyas para que ahondes algún comentario. Por ejemplo, Aristóteles decía, donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. O sea, esto, repito, lo Es lo que retomas dice, tú, fíjate, lo dijo Aristóteles en Grecia y hace es lo que 2000 años. la UNESCO dice hoy. Si Así es. ustedes descuidan la educación, sobre pretexto de desviar los recursos a otros temas emergentes, pues van a recibir un golpe funesto, porque si no hay educación, pues no hay desarrollo, hay más criminalidad, hay más delincuencia, hay más fricciones sociales. Entonces, pues, Hay o sea, atraso, lo claro. dijo Aristóteles, fíjate ese cuatro. Así es. Pero tú lo retomaste. El filósofo español Fernando Savater dice, la educación es el primer paso a la libertad. Es decir, Esa me encanta. el concepto de libertad, educación con la libertad, no solamente con el desarrollo, con la economía. Finalmente, esta frase que me parece un nombre ya falleció, pero contemporáneo de Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, la educación es el alma más poderosa que se puede usar para cambiar al mundo. Entonces, bueno, pues con estas tres reflexiones, Te estoy perdiendo, pero voy a seguir un poco hasta que nos volvamos a reconectar. Mira, a mí me encanta la frase de Sabater, la dijo incluso en una conferencia a la que lo invité y que me ayudó Juan Villoro y que la hicimos en la facultad. Les recomiendo a quien nos esté escuchando que la busque en la página oficial de la Facultad de Derecho o en YouTube, esa conferencia de Fernando Savater. Tenía un tema muy motivador que era: la mejor receta contra el miedo y la ansiedad es la lectura. Y decía, pues, que en estas épocas de pandemia, en donde la gente está incierta de cuándo va a terminar, está enojada porque no puede tener una vida normal, está temerosa de contagiarse, el mejor remedio, la mejor receta que daba Sabater era la lectura. Es decir, aprovechar que tenemos más tiempo obligado a estar encerrados para que nos pongamos a leer, para que podamos aprender de otras vidas. Y cuando dijo esta frase, la educación es el primer paso para la libertad, pues da una gran fórmula. Finalmente, quien tiene acceso a la educación tiene conocimientos que le permiten tomar decisiones y tomar decisiones informadas, lo cual garantiza su libertad. Si alguien está bienvenido, Elías, a este sí, hombre, programa al que te discúlpenme. invité. Yo sigo hablando para Está dar bien. cobertura. Estaba Bueno, hablando pues sobre la entrevista que Sabater nos dio y estaba recomendando que la vean en YouTube y que decía, es el la educación es el primer paso para la libertad. ¿En qué consiste? Pues si tú estás educado, puedes tomar decisiones informadas con más libertad. Y eso te permite de una manera mucho más calificada poder tomar decisiones en la vida que te den libertad de hacer las cosas. Y finalmente, imagínate, entre más culto eres, pues más fácil entiendes el mundo. Y eso es que tengas libertad. La educación la hemos concebido y estamos haciendo un programa entre los profesores de Derecho Constitucional, un poco obligados por el director, de que
hagamos entender a los demás constitucionalistas que la educación ya no debe ser vista como un derecho social, sino como un derecho humano fundamental. Y que después del derecho a la vida y a la libertad, con todas sus ramificaciones, la libertad de expresión, toda la libertad, deba en tercer lugar estar la educación. ¿Y por qué? Pues porque ¿de qué sirve que la Constitución tenga muchísimos derechos ahí establecidos, reconocidos, si las mayorías en la sociedad no los conocen, no los entienden y por lo tanto no los ejercen y por lo tanto no se pueden defender? Entonces el derecho a la educación es un derecho habilitante para poder ejercer los demás derechos. Porque si no, pues estamos hablando de grandes concepciones, pero cuando vemos que en los países, sobre todo menos desarrollados, pues los porcentajes de la educación no son los adecuados, pues encontramos que no todos los ciudadanos saben ejercer sus derechos, porque no todos los ciudadanos han leído la Constitución y porque los que la leen, pues necesitan una educación muy avanzada para poderla entender y realmente para poder ejercer los demás derechos. Así que el derecho a la educación en estos momentos viene a ser un derecho que después de la pandemia tendríamos que estar empujando, pues para que sean, si ya los reconocemos como derechos humanos, tienen que ser derechos justiciables, en donde tú te puedes ir al amparo si el Estado no te da la educación como la ofrece la Constitución. Acabamos de tener una reforma hace un par de años que llevó a la educación superior al artículo tercero como obligatoria para el Estado. Entonces, claro, hay que apostarle a la gradualidad, pero finalmente ya podemos ver que la ciudadanía va a empezar a tener un nivel de exigencia hacia el Estado, pues mucho mayor a cuando eran simplemente concebidos como derechos sociales y que fueran, pues de acuerdo a la visión del gobernante o del partido que gobernara, si le tenía o no tenía fe a la educación y si le invertía o no. Hoy por hoy, la educación ya no tendría que ser un tema de discusión de los partidos políticos porque es una obligación del Estado. Cualquiera que sea el gobierno tendría que estar invirtiendo en educación y haciendo posible que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de estudiar si así lo deciden y si sus capacidades se lo permiten. Bueno, y a propósito de eso, Raúl, déjame, estoy aquí un poquito con un problema. Ya puse puse también el teléfono para no estar teniendo estos. Pero yo no sé por qué se me ha ido 2 veces la señal de internet, pero es Pero no se ha parte de. interrumpido la transmisión. No, Aquí he estado viendo que sigue porque estás en tú. Facebook Live transmitiendo y cuando te sales yo sigo platicando No, como y si fuera además ahí, monólogo. aquí está. Pero déjame, bueno, pues es parte de esta nueva realidad. Cada vez las empresas que prestan servicios de tecnología, de Internet, internet, pues tienen más problemas, hay una super demanda, en fin. eso Es la es. primera vez que me pasa, se me está de repente yendo la señal, tengo buena señal, pero de repente se corta. Pero Ok. bueno, esperemos que ya no vuelva a suceder. Lo que yo quería comentar contigo y que nos dieras un poco también tu punto de vista, no sé si en alguna de estas ocasiones en que me salí un poco, lo comentaste, pero tú le estás dando seguimiento bien al tema presupuestal que yo hace rato te comentaba. Y hasta donde tengo entendido, se aprobó la semana pasada el presupuesto. Cada año hay una preocupación de la comunidad universitaria, sea el POLI, sean las universidades públicas de los estados, sea la UNAM, de que siempre hay un jaloneo porque están bajando los presupuestos. Y había un gran temor que frente a esta pandemia y a la necesidad de canalizar más recursos hacia los temas de salud, sobre todo, nos pudieran haber tocado el tema de la educación, sobre todo la educación superior, pero parece que no fue así. Yo tengo entendido que inclusive se ajustó un poco a la inflación y tuvimos inclusive un pequeño incremento. No sé si tengas tú alguna noticia al respecto
y preguntarte si esta desaparición de 109 fideicomisos no nos afecta en alguna parte importante de la educación superior en México. Mira, afortunadamente la educación no tuvo disminución. Esa es una primera noticia, digamos, buena, porque en estas épocas, pues es una definición de que el compromiso del gobierno con la educación está entendido. Ahora, si nosotros vemos que tenemos un rezago histórico del porcentaje del PIB que gastamos en educación y el próximo año no va a crecer, pues las buenas noticias empiezan a ponderar y a considerar que no son las deseables. O sea, nosotros esperaríamos que los procesos de educación fueran incrementándose de manera piramidal todos los años hasta llegar a tener los porcentajes, pues que por ejemplo la OCDE señala, ¿no? De 6%. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Peña Nieto se comprometió a que el 1% del PIB iba a ser gastado en ciencia y tecnología, por ejemplo, en investigación. No hemos superado el 0.5 y ya llevamos 2 años de esta administración. Entonces, si bien no hay disminución, tampoco hay incremento. Entonces, nosotros desde la facultad somos pues la conciencia crítica, celebramos lo que hay que celebrar y criticamos lo que tenemos que criticar. Entonces, muy bien que no bajó, muy mal que no se incrementó. Esa sería una primera consecuencia. Y lo de los fideicomisos, vamos a ver cómo se aplican, porque finalmente eso está más asociado a la investigación y a la ciencia. Entonces, si bien en educación hay buenas cuentas, los beneficiarios de esos fideicomisos que se cerraron, pues están muy preocupados de que no saben si el próximo año van a tener que suspender las investigaciones que ya estaban en camino, si habrá disminución de becas, si habrá disminución de gastos operativos. Entiendo que la directora de CONACYT ha dicho que no, que finalmente el dinero que llegaba por los fideicomisos va a llegar de vía directa, pero siempre y cuando verificando que estén bien gastados. Si esto es así, pues no hay comentario, pero todavía eso no está comprobado, ha quedado todavía en el escenario que se cancelaron y que hay incertidumbre de cómo puedan operar aquellos programas el próximo año, que estaremos pues tratando de darle un seguimiento puntual. En lo que se refiere a CONACYT y la Facultad de Derecho, ahí no hay queja porque nosotros hemos trabajado con el CONACYT muy bien. Hemos demostrado que los investigadores en ciencias jurídicas estaban discriminados en el SNI y en el CONACYT y hemos logrado una apertura para que más profesores y más investigadores especializados en las ciencias jurídicas puedan ingresar y que se modifiquen las formas de evaluar, porque nos evaluaban como si fuéramos ciencias duras, nos pedían que publicáramos en revistas especializadas de carácter internacional. Resulta que el 80% de esas revistas son o de Estados Unidos o de países europeos, son en inglés, y que a ellos no les interesa publicar artículos de derecho latinoamericano, pues porque son sistemas distintos. Allá el sistema anglosajón no comulga mucho con el romano germánico nuestro. Entonces, los que producíamos artículos batallábamos mucho para que nos los publicaran en las revistas gringas o en las revistas europeas, pues porque no estaba, porque primera por el problema del idioma y segunda porque no eran atractivas para esas revistas. Entonces ya demostramos que se tiene que cambiar la forma de evaluar. Ya les comprobamos que, por ejemplo, mantener los libros en los que enseñamos derecho, pues sí son materia de investigación. Si tú escribes un libro de derecho constitucional, pues tienes que actualizarlo año con año, porque todos los años cambia la Constitución. Claro. Y eso no es investigación, hombre, es una investigación permanente. Si tú quieres tener un libro de texto al día, tienes todos los días que estar pendiente del diario oficial, entender qué es lo que se dice, qué se legisló en la cuestión secundaria, qué dicen los transitorios, en fin, o sea, los libros de texto estaban también muy mal evaluados, pues porque decían que no eran de investigación, pero yo le decía a la directora, los libros de texto los leen miles y los de investigadores los leen cientos.
y si la ciencia y la tecnología tienen que estar al alcance de la gente, pues yo defiendo los libros de texto, ¿eh? Porque es muy bueno que haya investigación especializada, pero eso no quita que los libros que hacen los docentes investigadores no tengan un impacto muy importante en el comportamiento. Y ahorita en estas sociedades donde el problema de la seguridad y de la certeza es uno de los problemas fundamentales del país, pues si no contribuimos a que la gente tenga acceso a los libros de derecho, pues entonces el asunto es mucho más complicado de resolver y parece ser que se está resolviendo y que está muy bien aspectado en el CONACYT. Así que no todo lo que se dice es negativo. Nosotros en esta parte del CONACYT estamos muy contentos con trabajando. Oye, Raúl, dime algo, ya comentaste al respecto, pero ya anteriormente pues teníamos una cantidad muy importante de libros, me voy a referir a los libros y ahora a los libros por internet, que la Facultad de Derecho tenía a disposición muchos libros vía internet, pero ahora hemos visto, cuando menos yo lo detecto por los WhatsApp, por la página de la Facultad de Derecho, cómo de repente tenemos una gran cantidad de libros que los alumnos pueden estar consultando sin que necesariamente les cueste, y la Facultad de Derecho pues tiene páginas importantes donde puedes consultar muchísimos libros. ¿Me puedes comentar algo al respecto? Sí, bueno, es otro de los temas de la pandemia. A ver, hoy todas las bibliotecas están cerradas en el mundo. Primer dato. Entonces, ¿qué haces tú para que la gente pueda educarse si no tiene dinero para comprar los libros? Bueno, y hubo una época en que estaban cerradas hasta las librerías, ¿eh? No podías comprar ni los libros, pues solamente que los compraras por Amazon o que los compraras así por correo electrónico, pero pues bueno, las grandes mayorías no tienen acceso a ese tipo de compras, pues a veces porque no tienen internet, a veces porque no saben usarlo, a veces porque no tienen tarjeta de crédito para hacer el cargo, en fin, muchas cosas. Entonces, lo que la facultad hizo, pues es utilizar su potencial y hablar con las editoriales, decir, a ver, ahora es el momento solidario de ustedes ayudar a la facultad. Entonces, Editorial Porrúa hizo este desarrollo de la enciclopedia jurídica, tecnológico maravilloso. Te invito a que entres a verla. Te vas a sorprender lo bello que está la enciclopedia ahí. Es gratis para los estudiantes de la facultad, pues porque ¿Desde dónde lo vemos desde qué desde la sitio? página oficial de la Facultad de Derecho. ¿Eh? Y eso es, pues digamos, nosotros somos los dueños ahí está en el chat, Lorena está poniendo la página www.derecho.unam.mx para poder entrar. Nosotros somos los titulares de los derechos de autor, pues ahora se está haciendo, y luego hablamos con empresas importantes como Tirandro Blanche, la empresa española más importante ahora en materia de derecho, y con Oxford, y hicimos convenios con ellos para que los estudiantes durante la pandemia pues tengan un acceso a una biblioteca bastante fuerte para poderlos consultar. Y otra cosa que nos enseña esta pandemia es que de aquí en adelante no volveremos a publicar ningún libro exclusivamente en el método tradicional. Estamos revisando los contratos para que todos los libros sean publicados en versión de papel y también en versión electrónica. Eso llegó también para quedarse, como lo estábamos comentando, son de las lecciones que te da la pandemia. Ya estás de nuevo. Pues ya me tuve que conectar aquí por el celular. Ya estás otra vez de regreso. Ya te veo 2 veces. Bueno, Me volvió a ha sido un buen fallar ejemplo de la dificultad que tiene la educación a través de distancia. Imagínate cómo batallan los muchachos. Si esto nos pasa en la capital de la República, imagínate en las zonas rurales, cómo batallan los jóvenes. Este es un ejemplo de lo difícil que es transmitir hoy el conocimiento a través de estos instrumentos y del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno. La verdad es que yo he leído pocas críticas de cómo resolvieron las clases en primaria y secundaria. No sé si tú las has visto, yo no he visto. A lo mejor deja mucho que desear, pero la gente entiende que no hay de otra. Y nosotros estamos en este momento pues tomando todas las providencias y tratando de aprender de todas estas circunstancias
para adecuarnos y para que nadie se quede detrás. Claro, bueno, pues con esto hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Raúl, no sabes cuánto te lo agradezco. Yo te preguntaría, sé que no eres adivino, pero ¿tienes algún pronóstico de cuándo podremos tener clases presenciales en nuestra Facultad de Derecho o híbridas? ¿O estamos inciertos? No, mira, no, a mí no me gusta ser muy catastrofista porque trabajé muchos años en la Secretaría de Salud y yo creo que la gente tiene que entender que todavía vamos a tener que vivir muchos meses con la pandemia. Esto de los gobiernos que han utilizado el tema de la vacuna como el método para terminar con la pandemia, pues es obvio que hay que apurarle para que haya una vacuna, pero mis amigos de la Secretaría de Salud me dicen una cosa muy sencilla. Falta que haya, primero que haya vacuna, luego que la vacuna la apliquen en el país donde la inventaron, pues no van a empezar a exportarla si no han primero cubierto su mercado, luego masificar la producción de vacunas para el mundo, luego comprar las vacunas, luego que nos entreguen las vacunas, luego distribuir las vacunas en todo el país enorme. Miren, pues yo doy un dato siempre, los 3.146 metros de frontera que tenemos con Estados Unidos, común, es la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú, nomás para que le vayan midiendo el tamaño del país. De aquí a que las distribuyes y de aquí a que las aplicas, vamos a estar un año con la pandemia por lo menos. Y yo creo que clases presenciales, salvo que cambie de manera milagrosa las cosas, pues iremos casi viendo la posibilidad en cuanto termine el invierno, porque el invierno agrava las circunstancias de esta pandemia. Así que acostumbrémonos a vivir con la pandemia, a subsistir a ella, a combatirla, que no nos derrote y preparémonos para la nueva realidad que tendremos que vivir cuando esto termine. Bueno, pues me está volviendo a fallar un poco el internet, no sé si se escucha bien. Sí, te oigo bien. No me resta más que agradecerte, Raúl, ¿verdad? Fue muy interesante. Qué bueno que has podido enfrentar con tus colaboradores este gran reto de la educación superior en el ramo del derecho en nuestra universidad. Y agradecer sobre todo a los más de... Bueno, creo que lo volvimos a perder. A nombre de Elías Huerta, pues despedimos el programa. Les mandamos un abrazo y gracias por estarnos escuchando aquí en el aula. Estoy viendo aquí sus mensajes. Les agradezco mucho que hayan estado en este programa y esperemos que Elías nos Bueno, pues invite. Ya ya estás estamos, otra vez. ya sabes que está fallando aquí el internet en mi casa, lamentablemente, pero bueno, ya estoy aquí por el, por el Los datos teléfono del celular, sí. para despedir déjame ponerle aquí mute en la tele. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Raúl. Felicidades y mucho éxito con este trabajo. Teníamos aquí algunas felicitaciones de queridos amigos que te mandan saludar, felicitar. El magistrado Napoleón Fillad, el doctor Moisés Moreno, Tomás Caparroso, que ya lo mencionabas, el magistrado Hernández Fonseca y bueno, y muchos amigos más. Sí, De verdad Mayolo que Medina. te agradezco mucho, Raúl. Ha sido muy pues, ilustrativo para nosotros que nos des todos estos datos y les agradezco a todos los que se conectaron hoy con nosotros y les pido una disculpa por estas fallas ajenas a nuestra voluntad. Te mando un abrazo y muchas gracias por invitar. Hasta Igual, luego. Cuídense mucho, por favor. buenas noches. Hasta luego.